nuestros pasos y ilumina nuestras sendas hasta que amanezca el día y se disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas con los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues la clase va a tratar sobre la historia de Israel, pero en realidad es la historia de Judá. Acordaos que Israel acabó en el año 755, pero nosotros seguimos llamando a la parte de Judá Israel por costumbre. Israel es el nombre propio de Jacob, que le puso Dios, y de Jacob hebreo pasó a Jacobo castellano, y a Santiago, y a Jaime, y a Diego, y a Anzo, y un montón de nombres que tiene este Israel. Israel, como topónimo, pues es Judá, Samaria y Galilea. Puede ser también los reinos de David y de Salomón. La palabra Israel, como esto. El reino del norte, cuando se hizo la separación. Judea o Judá. Judea es el nombre griego de Judá. En el Antiguo Testamento no aparece nunca la palabra Judá porque es griega. Perdón, Judea porque es griega. En cambio, en el Nuevo Testamento, como está escrito, lo normal es decir Judea. Y también decimos Tierra Santa a Israel y a Palestina, y también el actual, como nación normal, el actual Estado de Israel. ¿Y entonces qué es un israelita? Pues es un seguidor de la religión de Israel, un ciudadano de Israel con ese amplio aspecto que hemos visto antes, y también un ciudadano de Israel actual. Y entonces, ¿y qué es un Israel religioso? Pues es la religión de Abraham, Isaac y Jacob. Te digo todo eso porque vamos a estar hablando continuamente de Israel, que no existe. Desapareció 500, 600 años antes de lo que estamos hablando. O sea que, pero en los libros siempre se dice historia de Israel y si quieren profundizar con Israel y Judá. Así ha sido desde el año 600 que empezaron a escribir y así ha seguido. Entonces, ¿qué empezamos? Hemos dicho que era de la muerte de Alejandro Magno a Herodes Príncipe. ¿Qué es esto? Pues mira, era en el año 373 muere 23, muere Alejandro Magno, ahí en Mesopotamia, cerca de la India, y cuando estaba regresando ya a Europa, pues sus generales se reparten el imperio. Durante 20 años están guerreando entre unos y otros, esos generales que se llaman los diadocos, y entonces entre unos y otros se pelean, con lo cual al final, en el año 302 antes de Cristo, hay tres bloques principales. Antíoco en lo que llamaríamos Grecia, Seleuco en lo que era antiguamente el Imperio Persa y Ptolomeo en Egipto. Inicialmente los judíos vivían en el Imperio de Persa, puesto que Darío en el año 555 les había dado la libertad y una serie de privilegios y vivían tranquilamente allí. Pero en el año 302, Ptolomeo, el emperador de Egipto, el rey de Egipto, hace la guerra contra el pueblo de Seleuco y Israel pasa a manos de los egipcios. Y así está hasta que en el año 190
Antíope III pelea contra los egipcios y se recupera. Entonces, Antíope III pierde ante los romanos la batalla de Magnesia y tiene que pagar los gastos de la guerra. Como no tiene dinero, se le ocurre a sacar el dinero de los templos de su imperio, entre ellos el de Jerusalén. Claro, los sacerdotes se oponen, pero de todas maneras consigue sacar. Y le sucede Seleuco V, Seleuco IV, que también recurre a los tesoros del templo. Y pone, estaba Onías III, de un sacerdote, le quita y pone a Diodoro, porque Diodoro parece ser que le había sobornado y diciéndole que le iba a dar mucho tesoro. Y así, Onías pues se queda desterrado. Y seguidamente, porque viene Antíoco IV Epífanes. Este Epífanes significa manifestación de Dios, algo así como soy como Dios, Antíoco IV Epífanes. Y es hermano de Seleuco IV, se hace con el poder apoyado por los romanos y recurre al tesoro del templo de Jerusalén. Como encuentra dificultad, pues pone como nuevo sumo sacerdote a Jasón. Y Onías III tiene que huir a Alejandría. Como este Jasón tampoco le da de lo que quiere, le quita y le pone a Menelao. Y entonces este Antíoco IV, que había intentado apoderarse del imperio egipcio, como ve que no, tiene que retroceder, y cuando está en Judea, pues dice, ¿y esta gente qué es? Y tal. Y dice, bueno, pues se acabó. Aquí o todos son griegos, o el que no, al verdugo. Y entonces, como no se le ocurre otra cosa, nada más que en el mismo tiempo, los de Jerusalén, que todavía era medio judío y tal, pues hace un sacrificio a Hermes, todo lo que se conoce como la abominación de la desolación. Eso fue el 6 de diciembre del año 776 a.C. Esto es ya el sumo y da origen a la rebelión de los macabeos. Entonces aquí vamos a ver de superpasada el primer libro de los macabeos, que es un autor desconocido, pero es un judío palestino por su estilo. Y la fecha, entre los años 100 y 190 a.C. Forma original, idioma original, el hebreo o arameo, que se han perdido, pero se salvó en la Septuaginta. La Septuaginta era la Biblia griega que se había traducido en Egipto y que estaba en griego, que era de uso común. Jesús y los apóstoles la utilizan continuamente. El estilo, pues es un histórico narrativo en tono patriótico favorable al judío. Es un estilo, una crónica, no hay un diálogo, solo hay discursos y solamente fechas y nombres. Tiene 40 personajes principales, y llamo principales por lo que salen más de 3 veces. Los que solo salen una y dos o 2 veces, que son innumerables. Lo mismo que las ciudades, capitales y estados también son numerosos. Tiene el propósito de recordar las hazañas de los macabeos, pero tiene unos aspectos teológicos importantes para nosotros. La actuación de la providencia divina, pero que actúa a través de los personajes. No es como en el libro segundo de los macabeos,
que es ya una manifestación de Dios expresa. Resaltar el celo por la ley y la identidad judía como expresión de fe, justificación de la dinastía judía, y fidelidad al pacto y esperanza de la resurrección. Esto es importante porque es uno de los elementos principales que tiene el cristianismo para aceptar la resurrección. Tiene 18 capítulos y 924 versículos, casualmente 8 más que el Evangelio de San Juan. O sea, esto del tamaño. El segundo libro de los Macabeos, que también es deuterocanónico, bueno, no se me decir deuterocanónico porque entró en el canon católico después de segunda a la segunda, deuterocanónico. Deutero después y canónico. Y solo está reconocido por las iglesias católicas y ortodoxas. No entró en el canon hebreo porque ya estaba, aparece en el año 100 y en el año 140 declaran que el Antiguo Testamento ha quedado cerrado. Ya Dios no va a volver a hablar más. Ya no va a volver. Y por eso no entró en el canon hebreo y, por tanto, cuando las iglesias protestantes tampoco lo consideran canónico, y más le llaman apócrifo. Al principio estaban prohibidos leerlo, pero luego Lutero con el tiempo dijo, bueno, también se puede leer porque algo bueno tiene, pero son no se consideran canónicos. Es decir, no son palabras de Dios. Y vamos con el segundo libro de los Macabeos, que también es deuterocanónico. El autor, desconocido, un judío palestino, fecha después del año 124, porque es la última noticia que refleja. Idioma original, el griego, este está en griego, o sea, por eso no puedo entrar si hubiera sido antes, en el canon hebreo, porque solo podían entrar los libros que estaban escritos en hebreo, porque manifestaban que Dios hablaba hebreo y nada más. Bueno, y por tanto estar en griego no lo tuvieron ni en cuenta. El estilo es un teológico dramático y que, por cierto, es un resumen de una obra más amplia, de una de 5 tomos. El propósito, pues, es edificante y moralizante, destacando la intervención divina. Aquí sí interviene Dios directamente. Aspectos teológicos, por la resurrección de los muertos, eso es la principal, tanto personal como corporal. Oración y sacrificio por los difuntos, cosa que da pie a toda nuestra creencia católica de rezar por los difuntos. Intercesión y que los difuntos pueden ayudarnos. Intercesión de los santos y de los difuntos, también directamente. Ángeles y manifestaciones celestiales. Y el martirio como expiación de los pecados del pueblo. Muy bien, entonces la rebelión macabea en Matatías, que estaba en un sacerdote, que estaba en Modín, que cuando en cumplimiento de las órdenes que había dado Antíoco IV de suprimir el sábado, de suprimir la circuncisión, de suprimir la lectura de los libros sagrados y la pertenencia a libros sagrados y la obligación de sacrificar a los dioses griegos. Entonces llega un delegado del rey a Modín y le dice a Matatías que ofrezca, como él es una persona importante y conocida, y que será amigo del emperador, y que si no,
pues serán ejecutados. Y Matatías dice que ni hablar, que pueden matarle, que él no va a renunciar a sus ideales. Y en ese momento debe ser un judío del pueblo, o bien con idea de ganarse puntos o de apaciguar, de quitar hierro a la cosa, se le ocurre hacer un sacrificio. Matatías, lleno de celo y enfadadísimo, lo mata. Y a continuación mata al delegado y a los 4 o 5 que van con el delegado, con lo cual tiene que huir a las montañas. Matatías tiene 5 hijos, que son Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Entonces, se queda, al principio está Matatías, pero muere en el 165, y queda Judas Macabeo. Judas Macabeo es un guerrillero, digámoslo así, que está en las montañas y, claro, tiene en jaque a las fuerzas del emperador, pero a nivel, digo, de guerrilla. Llega un momento en que el emperador quiere poner coto y manda un ejército a Polonio. Parece mentira que unos cuantos que eran medio labradores, medio pastores, que no tienen armas, que van con palos y hachas, venzan a Polonio. Esto le pone un mal humor al emperador normal y manda a 3 generales, y uno detrás de otro, Ptolomeo, Nicanor y Georgia, cosa impensable, y ahí está la maravilla, el milagro. Judas Macabeo les gana. Hasta que Lisias, que es un gran visir del emperador, y los romanos que empiezan a intervenir por ahí, decide hacer una especie de paz con Judas, lo cual hace que en diciembre del año 64 Judas puede hacer la purificación del templo, es decir, volver a Jerusalén, tener los derechos de los judíos que han vuelto y establecer la fiesta de la luz, la Hanukkah, que como lo vimos el año pasado es una fiesta completamente laica, pero que es muy cercana. De hecho, suele caer el 25 de diciembre. Como ellos son un calendario lunar, solar, pues cuando decimos el 25 de diciembre es un poco antes o un poco después, depende de la luna, pero bueno, es una fiesta muy... Y Judas Macabeo no está muy conforme, tiene una serie de problemas ya internos, y los hermoneos, o bien los luchadores, quieren conseguir la lucha para la independencia. Hasta este momento habían luchado por la religión. Una vez que vuelven los derechos de los judíos, y Judas pudo volver en esto, Judas vuelve a la lucha. Y en esta vez Lisias y Antíoco V, vuelven a Judas. Siguiendo la lucha, Demetrio I con Nicanor matan a Judas Macabeo en el año 161, con lo cual la lucha prosigue con Jonatán Macabeo, otro hermano. El emperador Demetrio manda a Báquides, un general, que consigue la paz con Macabeo, con Jonatán Macabeo. Pero ya por el de Demetrio tiene un problema le ha salido un rival, Alejandro Valdes. Y
Jonatán hace un trato con Alejandro Varas y le nombra en los tabernáculos del año 552, en la fiesta de los tabernáculos del año 152, Jonatán es sumo sacerdote y virrey. Pero Alejandro Varas, en el año 145, es vencido por Demetrio II y acaban con Jonatán Macabeo. Le sucede Simón Macabeo, del 142 al 135. Demetrio II confirma los títulos de Jonatán y acuña a Simón, es decir, que le nombra visir y sumo sacerdote, y este Simón acuña moneda y ya firma los documentos con fecha de su reinado, entre paréntesis. Antíoco VII confirma los títulos, pero Simón es víctima de una intriga de su yerno Ptolomeo y es asesinado con sus hijos Matatías y Judas. Solo escapa el otro hijo, Juan. Y ya llevamos, ¿no? Voy como una gata. Y nos encontramos ya con el hijo de Simón, que se había escapado, Juan Hircano. Este ya es un arconeo, ya no es un macabeo, porque los macabeos acaban con Simón. Los otros dos hijos habían muerto, el bueno el Juan y el Azar, en la pelea contra el imperio. Se le ocurre con una lanza corta ir a matar a un elefante. Los elefantes son de 2 metros o pico de alto, y con tan mala suerte que el elefante cae muerto instantáneamente y le aplasta. Entonces ya Juan Hircano empiezan ya Antíoco VII empieza a poner sitio a Jerusalén. Hay una paz numerosa para Juan, que se vuelve vasallo de los seleucidas desde esto. Y entre la guerra contra los partos muere en el 128, con lo cual el declive del imperio seleucida empieza. Juan conquista Nabatea y Idumea, que es la parte sur de Judea, e les impone el judaísmo. Por el norte toma Siquem y destruye el templo de Gaticín. Toma Samaria. Y claro, aquí el problema es que Juan ya es un nacionalista, es decir, que no tiene ningún objetivo religioso, sino que todo es lograr ampliar sus terrenos. Y se apoya en los mercenarios. Antes con los macabeos era la gente la que los apoyaba directamente. La aparición de los fariseos, que requieren que Juan deje de ser sumo sacerdote. Acordado que era virrey y sumo sacerdote, es decir, las dos cosas, y para ser sumo sacerdote, según la tradición, tenía que ser un levita, y este no. Entonces los fariseos, que es cuando aparecen más o menos ya de una manera concreta, le dicen que tiene que dejar el sumo sacerdote. Y Juan Hircano la toma y mata a 5.000 fariseos, para empezar. Y Juan todo el tiempo se apoya a los saduceos, que eran enemigos fenómenos. Muere en el 104 y le sucede su hijo Aristóbulo. Juan Hircano tiene 2 hijos y tres hijos. Y Aristóbulo I encarceló a sus hermanos y mató de hambre a su madre, porque su madre quería intervenir un poco en el ejercicio del mando y él no lo consintió. Y la mató, y además de hambre. Era un poco ¿cómo digamos? Tenía una paranoia terrible. Entonces hace una batalla con Titorea
Iturea para imponer el judaísmo. Me importaba un poquito el judaísmo, pero lo que quería era ensanchar el territorio. Y parece ser que fue el primer asmoneo en ceñir la diadema real, pero no se sabe. Y estuvo casado con Salomé Alejandra. De los hijos de Juan Hincano, hubo uno que le escapó, que fue Alejandro Janea, que era hermano de Aristóbulo y que consiguió escapar. Janea es un diminutivo de Jonatán, es un diminutivo griego. Se casó con la viuda Salomé Alejandra de Aristóbulo y se proclamó rey. También estuvo muchos problemas con los fariseos, pero parece ser que en el testamento, según Flavio Josefo, le dijo a Salomé Alejandra, la viuda, que le aconsejaba si apoyarse en los fariseos. Y Salomé Alejandra nombró sumo sacerdote a su hijo Hircano II, que luego le aparecerá más. Aparece formalmente el Sanedrín. Hasta entonces se hablaba de la reunión de los ancianos y tal, y que los jefes militares consultaban con ellos al inicio de una batalla, en fin. Pero aquí ya el Sanedrín aparece formalmente, aunque al principio solo estaba formado por los saduceos. Pero Salomé intervino para que los fariseos entraran en el Sanedrín. Y fue un periodo de paz, pero finalmente el rey armenio, que vence a Seleucida, llega hasta la frontera y para evitar la invasión de los armenios, llega a un acuerdo económico. Y mira por dónde Aristóbulo II es el hermano, el hijo de Salomé, el hermano de Hircano II, que había sido nombrado sumo sacerdote. Pues cuando Hircano llega, Aristóbulo llega al trono, lo primero que hace es instituir a Hircano II. Este busca apoyo en Antípater, que era un gobernador de Idumea, y de Aretas III de Nabatea, que deseaba reconquistar las tierras al otro lado del Jordán, conquistadas por Alejandro Janeo. Hircano II se refugia a Petra y tal. Aristóbulo es vencido en el año 65 por Hircano II y sus aliados, pero se refugia en el templo. El templo es asediado por Hircano y sus aliados. Y Pompeyo ordena a Aretas que se retire y convoca a las dos partes. Todo esto a través de intermediario. Y Pompeyo pide a las dos partes que mantengan la paz. Bueno, de momento mantienen la paz. Pero Aristóbulo rompe el pacto y entonces Pompeyo, con la ayuda de Hircano, entra en el templo hasta el recinto del Santo de todos los Santos. Y que no sé qué buscaría, vamos, si sabe lo que buscaría, pero no lo encuentra porque recordar que el Santo de los Santos solo tenía la menorá y el de valor, el menorá y algunos vasos sagrados. Esto, claro, a los judíos piadosos es una ofrenda terrible. Aristóbulo es vencido y llevado a Roma con sus hijos como trofeo de Pompeyo. Hircano II es nombrado sumo sacerdote y Jerusalén queda tributaria de Roma como provincia de Siria. Esto es lo que pasa cuando se mete uno en pleito y busca un tercero y al final ya le perdemos. Pues aquí, desde ese momento, Judea prácticamente es romana. Y tenemos aquí a otro personaje importante, que es Antípater. Antípater era, recordáis que era el gobernador de Idumea y que apoyó a Hircano II. Entonces, Alejandro, otro hijo de Aristóbulo, escapa de Roma, y los que llevaron de presos a Roma, uno se escapa y se subleva contra Hircano.
pero es vencido por Antípater, que tenía un buen ejército. Aristóbulo, que estaba en Roma, y su otro hijo, también estaba en Roma, Antígono, escapan de Roma y llegan y se levantan contra el Cano, y son vencidos en el 54 y son llevados de nuevo a Roma, me imagino que no como turista. Antípater es nombrado entonces administrador de Judea. Antípater y Cano se ofrecen a ayudar a César contra Pompeyo, y César, con su ayuda, gana a Pompeyo en la batalla de Perusa. Antípater y Cano son entonces confirmados por César, y más tarde o posteriormente Antípater fue nombrado procurador y ciudadano romano. ¿Y qué pasa? Pues que los hijos de Antípater, Fasael, Herodes y Josefo, son nombrados Fasael estratego de Jerusalén, Herodes estratego de Galilea y Josefo prefecto de Masada. Estamos en el año 41 antes de Cristo. Entonces, mientras Herodes hace de estratego de Galilea, aplastó a lo que ellos llaman los bandidos de Ezequías. Ezequías va a ser uno de los antecesores de Judas Galileo, que es el que aparece en el Nuevo Testamento, haciendo una nueva revuelta. Antípater es envenenado por una conjura en el 43. Se cree, pero no es muy seguro, que el Cano II intervino en ella, y sus hijos se afianzan en el poder. Antígono, el hijo de Aristóbulo, intenta de nuevo conseguir el poder con la ayuda de Marión de Tiro. Pero el Cano, temeroso de perder el sumo sacerdocio, se alía con Herodes, ofreciéndole a su sobrina Mariamne, que según la crónica de la época era una belleza, como esposa. De este modo, en el año 37, entra a formar parte de la familia Armonea, es decir, ya se convierte en un príncipe armoneo. Y hasta aquí llegábamos. Siento mucho que haya sido yo el narrador sin ninguna gracia, pero vuelvo a insistir, os diré que los que quieran las diapositivas que hubiera puesto en la esta, me lo piden a este correo electrónico, que con mucho gusto se las envío en colores y en esto. Estamos aquí normal, con que me pidáis por el WhatsApp, pues las mandaré. No puedo mandar por WhatsApp porque es como meter un elefante en un coche pequeño. No vale el WhatsApp para esas cosas, pero creo que por correo electrónico, pues no hay, en fin, como vuelvo a decir, estoy en la mar de hundido y pido disculpas porque esto ya me ha pasado muchas veces. Desgraciadamente, ahora en este año 26, cumple 60 años de profesional de la informática. Contar las cosas que me han pasado, malas, montones. Bueno, una vez, abuelo de Carlos Sanz, el piloto, perdió una carrera porque el motor de arranque del coche no funcionó. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues aquí lo mismo. Hoy no sé lo que le pasa al ordenador, pero me ha dicho que no, que o borro el disco D, o no puedo seguir, de verdad.
y nada, he hecho varios trucos, imposible. Así que espero que el año que viene, cuando me toque otra clase, pueda ser más entretenida, por lo menos mirando la pantalla y mirando aquí y tal. Bueno, así que cogemos, damos la responsabilidad para terminar. No sé lo que me cuenta, me la he hecho por cuarto. No he corrido. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que haya guardado el día del cielo, en cuyo rostro se halla el santo, y se contempla los ángeles. Haz que nosotros sus hijos nos parezcamos a ti, tuya, que nuestra alma y bendiga su rayo de sabiduría, que no decae sus años, sino que vive de eternidad. Amén. Espíritu Santo, que ahora es hora de nuestra muerte. Amén. Venga los espíritus en que haya tinieblas. Despertad y orden de los días de mis hijos. Concédenos el sello de tu luz y de tu reino. María, nosotros somos agradecidos. Concédenos la victoria. Somos alegres y nuestros hijos se sorprenden con tantos esclavos. Nos sentimos seguros de venganza. Él conoce el poder de tu pie y te ve demostrada mirada. Santa María, bella María, única como temible como eras coronado, levantado el pie de guerra, no por el odio, sino por la llama de amor. Amén.